Hola, en esta lección aprenderemos a preparar el entorno de desarrollo de Visual Studio para generar un producto Flexigo. Necesitaremos como mínimo la versión de Visual Studio 2022. También necesitamos tener instalado un servidor de base de datos SQL Server en su versión 2016 o superior. Esto nos servirá para compilar los proyectos de bases de datos. En caso de utilizar el entorno únicamente para la creación de procesos de librerías, no será necesario instalar SQL. En una lección anterior ya hemos explicado cómo instalar una instancia de SQL Server. El enlace lo podéis ver en la descripción. En cuanto a Visual Studio 2022, este lo podréis descargar gratuitamente de la web de Microsoft. Si tenéis otras versiones instaladas, no es necesario actualizar. Pueden coexistir en la misma máquina. En mi caso, ya lo he instalado. Así que les enseñaré el detalle de mi instalación, que ha sido muy breve. En cuanto a los componentes necesarios para trabajar, necesitaremos disponer de las cargas de trabajo correspondientes a desarrollo de ASP.NET y web y otros conjuntos de herramientas como el almacenamiento y procesamiento de datos. Para ir más al detalle, os enseño en el apartado de la derecha las opciones que debéis tener instaladas. En los componentes individuales tenemos en el apartado de .NET el .NET 6.0 Runtime, el NET 7.0, paquete de compatibilidad de .NET Framework 4.7.2 y el 4.8, el SDK de .NET y el SDK de .NET Framework 4.8. En actividades de desarrollo tenemos C# y Visual Basic, compatibilidad con el lenguaje F#, compatibilidad con el lenguaje F# para proyectos web, compatibilidad con los lenguajes JavaScript y TypeScript, IntelliCode, LiveShare, requisitos previos para desarrollo web y ASP.NET, servicios de lenguaje Razor. Luego tenemos compiladores de Rollsin para C# y Visual Basic, MS Build, depuración y pruebas, tenemos la depuración de .NET con WSL, depurador Just in Time, diagnóstico de JavaScript, herramientas para generación de perfiles de .NET. Luego en herramientas de código tenemos el administrador de paquetes NuGet, Developer Analytics Tools, publicación de Click Once y transformación de plantilla de texto. En el apartado de nube, base de datos y servidor tenemos el controlador ODBC de SQL Server, herramientas de Azure Data Lake y Stream Analytics, herramientas de Azure Web Jobs, herramientas de desarrollo contenedor, herramientas de publicación y conectividad, Internet Information Server Express, orígenes de datos para el soporte de SQL Server, SQL Server Data Tools, SQL Server Express 2019 LocalDB, tipos de datos CLR para SQL Server, utilidades para la línea de comandos de SQL Server y Web Deploy. Luego tenemos al final de todo las herramientas de Entity Framework 6 y el servidor de TypeScript. Una vez instalado SQL y Visual Studio necesitaremos unos programas adicionales como las librerías de Crystal Report y TypeScript. Reitero que todos los enlaces los tenéis disponibles en la descripción. Ahora vamos a crear la solución de Flexigo basada en NuGet. Para eso nos ayudaremos de una plantilla que debes descargar desde el apartado de extensiones. Hay que posicionarse en la sección online y buscar la plantilla de Flexigo. Es muy sencillo, seleccionas y descargas. En mi caso ya la he descargado previamente. También puedes descargarla desde la web del Marketplace de Visual Studio. Una vez instalada la plantilla, procederemos a crear un nuevo proyecto. Iremos al menú Archivo, Nuevo, Proyecto. Buscamos la plantilla llamada Flexigo Complete Solution y pulsamos en Siguiente. A continuación le damos nuestro nombre al proyecto y buscamos una ubicación en el disco. En mi caso le pondré Sample y crearé una carpeta donde guardaré toda la solución en el mismo directorio. Para eso debemos marcar el check que indica esto. Por último, pulsamos en el botón Crear, donde al cabo de unos minutos tendremos creada nuestra solución. En el panel de explorador de soluciones podemos ver los proyectos que integran nuestra solución. El proyecto principal, resaltado en negrita, al que llamamos Sample, contiene la solución de Flexigo con una versión específica que no suele ser la última. Esto lo podemos comprobar en el archivo packages.config. Como vemos, este está en la versión 4.8.04.
Esta la podemos llevar a la versión más reciente, algo que recomendamos ya que nos mantiene actualizados con las últimas novedades en cuanto a funcionalidad y mejoras de la plataforma. Posteriormente enseñaré a actualizar la versión. Continuando con los proyectos, tenemos Sample Data BD. Este sirve para diseñar el modelo de datos de nuestra solución. Tablas, triggers, vistas, procesos almacenados, es decir, toda la estructura de base de datos. Si nuestro producto se basa en una base de datos de otro fabricante, podemos prescindir de él y quitarlo de la solución. El proyecto de procesos sirve para almacenar procesos en una librería. Se basa en lenguaje C# y viene con unas clases con ejemplos que siempre vienen bien para aprender. Recuerda asistir a nuestro curso donde enseñamos a programar librerías para Flexigo. En él hacemos uso de este proyecto y generamos procesos para llamarlos desde diferentes apartados de la plataforma. Sample BD es un proyecto que representa la base de datos de configuración de Flexigo. Nos permitirá integrar todos los datos referentes a objetos, propiedades, páginas, módulos, seguridad y todo lo que desarrollemos en la plataforma. Los siguientes proyectos son ejemplos de cómo generar test, ya sea unitarios o de interfaz. Dentro del curso de Building Products damos unas nociones de cómo hacer test y cómo integrarlos en Flexigo para garantizar el correcto funcionamiento del producto. Ahora tenemos todos los proyectos para comenzar a desarrollar nuestro producto. Para comprobar que todo es correcto y no nos falta ningún componente, podemos hacer clic derecho en la solución y pulsar en Compilar solución. Si esto fallara, puede deberse a que no tenemos la versión de TypeScript correspondiente o que las referencias a los proyectos están apuntando a un nugget que no se corresponde con la versión instalada. El paso siguiente será ir al proyecto principal y corregir la referencia al proyecto de procesos que está remarcada con un cartel de advertencia. La quitaremos, haremos clic derecho en Referencias, Agregar referencia, nos situamos en Proyectos y seleccionaremos nuestro proyecto de procesos. Procederemos a quitar los proyectos que no vayamos a utilizar y luego poner en marcha la solución contra las bases de datos. En el caso de que utilicemos los proyectos de bases de datos, previamente debemos publicarlas. Comenzaremos publicando la base de datos de datos. Clic derecho en el proyecto, Publicar. Pulsaremos en Editar y como es la primera vez, vamos a crear una nueva conexión. Indicamos el nombre del servidor o instancia en la que vayamos a crear la base de datos, autenticación SQL, un usuario administrador de bases de datos, contraseña y además vamos a poner el nombre de la base de datos que vamos a crear. Vamos a dejar la que nos propone y aceptamos. En el caso de que queramos sobreescribir una base de datos ya existente, algo muy común, podemos seleccionar en Avanzada la opción de volver a crear siempre. Por último, pulsamos en Publicar y esperamos. Lo siguiente será publicar la base de datos de configuración y volvemos a configurar una nueva conexión para este otro modelo de datos. Esto cambia un poco, ya que además de todo lo anterior, nos va a pedir un número de versión que completaremos pulsando en Cargar valores y dejando siempre el que propone por defecto. Ya podemos comprobar que se han creado las bases de datos entrando en el Management Studio de SQL Server. Aquí están las bases de datos de configuración y de datos. Ahora volveremos al proyecto, al archivo web.config, donde vamos a indicar las cadenas de conexión para poner en marcha la solución. Ubicaremos la sección de cadena de conexión y en la cadena llamada conf connection string, en el data source pondremos el nombre del servidor SQL con su instancia, si la tuviera, separada por contrabarra. En catalog indicamos el nombre de la base de datos de configuración, el usuario con el que vayamos a conectar, recomendamos el administrador y por último la contraseña. En la cadena llamada Data Connection String indicaremos la conexión a la base de datos de datos. Ahora vamos a poner en marcha el proyecto dándole al play y aceptando el mensaje de que se va a modificar el archivo web.config para habilitar la depuración. Enseguida se pondrá en marcha una versión de Internet Information Services Express donde correrá nuestra solución. Nos pedirá entrar con el usuario admin y la contraseña.
En el caso de conectar con la base de datos de configuración propia, la que acabamos de publicar, entraremos con la siguiente contraseña. Y de esta manera ya entramos en Flexigo a trabajar. Lo primero será establecer el modo, sea proyecto o producto, dependiendo de lo que estemos creando. Y aquí lo dejamos por el momento, dado que ya sabemos cómo diseñar soluciones en la propia plataforma. Pasaremos ahora a la actualización del Nugget. El Nugget o Nugget lo vamos a actualizar bien para mantener nuestro producto o proyecto con lo último, o cuando queremos conectarnos a una base de datos para depurar un error, por ejemplo. El proyecto siempre va acorde a la base de datos que conectemos. Para esto, si es la primera vez, debemos configurar un origen de datos de Nugget. Haremos clic derecho en el proyecto principal, Administrar paquetes, y pulsamos en Configuración. Pulsamos en Añadir y le pondremos el nombre Flexigo con la siguiente dirección. Ahora pulsaremos en el desplegable de origen del paquete y seleccionamos Flexigo. Podemos ver que ya disponemos de la última versión, en mi caso es la 5.0013, pero podríamos cambiar la versión a cualquiera de las otras disponibles en el historial. Pulsamos en el botón de actualizar y esperamos. Este proceso sí que puede llegar a tardar más de 30 minutos. Puede pedirnos algunas confirmaciones hasta que sale la ventana con la web a nugget.flexigo.com, donde nos muestra el tutorial de generación de producto. Una vez haya acabado el proceso, si pulsamos en compilar la solución, veremos que aquellos proyectos que dependen de las librerías del Nugget darán error. Por ejemplo, el proyecto de procesos y el de test unitario. Debemos proceder a reparar las referencias para que éstas apunten a las librerías de la nueva versión. Tenemos dos opciones. La primera es ir al apartado de referencias, quitarlas y volver a asignarlas. Y la segunda es modificar el archivo del proyecto y cambiarlas. Yo suelo escoger esta puesto que es más rápida y más segura. Abriremos el archivo del proyecto que falla con un editor de notas. Vemos que el paquete al que hace referencia la ruta ya no existe, puesto que el proceso de actualización lo desinstaló y sustituyó por el nuevo. Sustituiremos el número de versión que indica por el nuevo. Lo guardamos y luego volvemos al proyecto para que refresque y comprobar los errores a ver si se han subsanado. Haremos lo mismo con los otros proyectos. Abrimos la carpeta del proyecto de test, localizamos el archivo y sustituimos la versión anterior por la nueva. Guardamos y a continuación recargamos el proyecto. Modificamos el archivo webconfig y luego volvemos a publicar las bases de datos sustituyendo la versión antigua por la nueva. Ahora haremos lo mismo con la base de datos de datos. Editamos, publicamos, sobreescribimos y una vez finalizado iniciamos el proyecto, entramos con nuestro usuario y contraseña. Nos situamos en modo producto o en modo proyecto y continuamos diseñando nuestra aplicación. Y con esto finalizamos el tutorial. Espero os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!